Buenos días, hermanos, que la paz del Señor esté ahí en compañía de toda su familia en su casa. Hoy vamos a ver un tema que le puse por título Aprendiendo sobre la corrupción espiritual, y vamos a estar en el libro de Nehemías en el capítulo 13. Muchos pecan contra Dios en este aspecto, es decir, de la corrupción espiritual, y no se dan cuenta porque desconocen la ley de Dios. Pero muchos saben la ley de Dios y saben que están pecando contra Dios y lo siguen haciendo. Pocos no pecan, conocen la ley de Dios y se mantienen sin corrupción espiritual y triunfan, como Nehemías. El primer principio que yo aprendí respecto a la corrupción espiritual es que siempre hay un día para iniciar la restauración. Una vez que nos corrompemos, siempre hay un día para iniciar la restauración. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Nehemías: aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no habían de entrar jamás en la congregación de Dios. Dice que aquí hubo un día, dice, aquel día se leyó el libro de Moisés, y lo oyó el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar en la congregación de Dios. Es decir, los que sean enemigos de Dios traen corrupción al pueblo de Dios. Hay un día determinado para que el inicio de la restauración. Este día llegó para Israel. Iniciaron con santidad, apartándose, y se juntaron en el templo, oyeron la palabra, y ahí salió este tema de los amonitas y los moabitas. Este día llegó. Al acercarse Dios a Israel, se santificaron. Al acercarse a Dios, Israel se santificaron. Segundo principio, la corrupción viene cuando te juntas con un enemigo de Dios o enemigo del pueblo de Dios. Dice el versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Aquí dice que los amonitas y los moabitas no les dieron pan y agua, no les ayudaron, sino que contrataron a un profeta para que los maldijeran. Cuando tú te juntas con el enemigo de Dios, te corrompes espiritualmente. Estos pueblos planeaban hacerle daño a Israel. El mandato de Dios viene en Génesis 12:13. Eran malditos, o sea, debían ser rechazados los amonitas y los moabitas. Eran considerados como uno en Israel, o sea, pertenecían al pueblo de Israel, pero no espiritualmente, porque no se habían convertido, no había ese amor. El tercer principio que yo aprendí es que se evita la corrupción apartándose del mundo. Dice el versículo 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Qué hizo Israel? Se separó de los extranjeros, de los que traían la corrupción. La obediencia es la máxima expresión de adoración. Oyeron, obedecieron y se apartaron para Dios. Ellos pudieron haber dicho, ¿y las familias? O sea, porque andaban mezcladas las familias de los amonitas, los moabitas y el pueblo de Israel. Sin embargo, obedecieron, se separaron de los extranjeros. No importaba que hubiera familias, y se iniciaron su conversión a Dios. Cuarto principio, la corrupción viene desde los privilegiados hasta los menores. No importa el rango que ocupes en una sociedad. Dice el versículo 4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Se mezclaron. Tobías era aquel que no quería que se construyera el muro y fue enemigo de que se construyera el muro de Jerusalén para la protección del pueblo de Israel y se instalara el culto a Dios nuevamente. Tobías era enemigo, se opuso al muro. Eliasib era el sacerdote, desobedeció a Dios, emparentó con el enemigo. Nehemías estaba en Jerusalén. Él se había ido por 10 o 12 años a trabajar al palacio del rey Artajerjes. Solo los dejó 10 a 12 años y ya Israel había metido el pecado hasta el templo. La corrupción profunda puede ser sutil. Dice el versículo 5. Le había hecho una gran cámara en la cual guardaban las ofrendas, el incienso, el diezmo y el grano. Había metido al enemigo a vivir al templo de Dios. Emparentaron, se mezclaron y profanaron el templo. Sutilmente se introdujo la corrupción profundamente. La ausencia de Dios y un líder santo producen corrupción. El sexto principio que aprendí es la corrupción viene cuando no hay quien dirija. Dice el versículo 6, mas todo esto
Dice, yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Es decir, se había ausentado por unos días, por unos años Nehemías. Nehemías dejó Jerusalén y volvió a Babilonia. Estuvo lejos de Jerusalén por 10 a 12 años. Aquí aprendemos que restaurar y permanecer restaurados requiere largo plazo. Muchos fracasan porque nomás responden al corto plazo y después se vuelven otra vez al mundo, como lo hizo Israel y se corrompió. Séptimo principio, evita la corrupción cuidando la viña del Señor. Dice el versículo 7, para volver a Jerusalén, y después supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Nehemías regresó a cuidar la viña del Señor. Encontró un desastre. Pero dice aquí la escritura que él regresó, no lo dejó así. A veces el creyente, por consideración a la familia, se corrompe de esta manera. Octavo principio, evita la corrupción cuando te duele que ofendan a Dios. El versículo 8 dice, y me dolió en gran manera, y arrojé a todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Los expulsó, hermano, de tajo, de raíz. Así es como tiene que actuar el cristiano, no andar con contemplaciones. El noveno principio dice, se evita la corrupción con una limpieza profunda. Dice el versículo 10, las porciones de los levitas no les habían sido dadas, no les habían pagado a los sacerdotes, habían huido. En el versículo 11 dice que reprendió a los oficiales y los puso nuevamente en sus puestos. Versículo 12 dice que todo Judá trajo el diezmo porque habían dejado de diezmar. Y también puso mayordomos, dice en el versículo 13. Y el día de reposo lo habían profanado también. Décimo principio, la respuesta dura evita la corrupción. Dice el versículo 25 que Nehemías riñó con ellos, es decir, discutió. Dice, los maldije y dice, arranqué cabellos, los hice jurar. Es decir, Nehemías los obligó a volver a los caminos de Dios. Ese tipo de hombres hacen falta en nuestros días, hermano. Hacen falta no nomás que les digan que hay amor y misericordia, sino que guíen al pueblo por una mano dura. Tenían justificación Nehemías, porque Eliasib era el sacerdote y se había corrompido con toda la congregación. En el mundo solamente se busca tener estatus, poder, darle rienda suelta a la carne. La iglesia poderosa de la antigüedad se cayó, pero el remanente de Dios estaba trabajando. Nehemías regresó. Seamos pues como Nehemías, evitemos la corrupción en el templo de Dios y en nuestras familias y en nuestras comunidades. No nos mezclemos porque nada tiene que ver el aceite con el agua, hermano, para tener triunfo con Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde ahí en tu casa con todos los tuyos.